acá estamos. Le hice caso al doctor Mosqueda para prepararme para hoy. No sé si va a dar resultado igual. Bueno, yo voy a hablar de la ciudad de Buenos Aires. De acá está Diego, está José, está Rosana y yo, que somos todos efectores de la ciudad, y voy a dar los datos agregados de toda la atención pública de la ciudad de Buenos Aires. Tendría que pasar con esto, ¿no? Buenos Aires, todos saben, es la... Faltaba una diapositiva, creo. Es la capital de Argentina, la sede de gobierno, la ciudad más habitada, 3 millones de habitantes. Datos del boletín, que José es uno de los autores y trabaja también en Nación. Se estima que en Argentina tenemos 140.000 personas con VIH, de las cuales 13% desconoce su estatus. Yo creo que es un número muy optimista, pero son los datos calculados. Casi el 70% se atiende en el sistema público, y esto ya lo mencionó María Marta el otro día. Casi el 50% en el país tiene diagnóstico tardío. Estos números, si los interpolamos acá, tendríamos que decir que 2.000 personas desconocen su diagnóstico en la ciudad de Buenos Aires. Voy a tener que correr porque me parece que lo que quiero decir que no dije es buenísimo estar acá, buenísimo que me permitan presentar estos datos y buenísimo pertenecer al taller. Y me parece que la discusión es súper importante, así que me voy a apurar porque creo que es más interesante lo otro. Pero vamos a mostrar estos datos. Estos son los pacientes activos que tenemos en el sistema público de la ciudad de Buenos Aires a través de los años. Sube. Estos son los diagnósticos, ingresos al SVIH, quiere decir los pacientes que ingresan al sistema de atención. Como ven, salvo por 2020, pandemia, etcétera, la curva va en ascenso de nuevos pacientes por año. Y esto es los nuevos ingresos, la distribución por sexo. Vemos que hombres en ascenso, mujeres en descenso. La proporción es de 3:1 en este momento entre hombres y mujeres. Miren cómo fue cambiando a través de los años. Y esto, lo que quise mostrar acá, que no sé si lo voy a lograr, pero lo quise hacer es qué pasaba con el grupo etario. Y como las mujeres eran menos en número, lo que hice fue cambiar un poco las referencias para poder compararlo. Y vemos que en hombres, pero en mujeres también, la parte de más abajo, roja y azul, que son los más jóvenes, menores de 25 años, es la que tira todo para arriba, ¿no? Son las poblaciones que más están creciendo, más en hombres, pero también en mujeres. Tenemos el caso de nuevos diagnósticos de gente cada vez más joven. Y esto es el intento de ver cómo fue envejeciendo la población, similar a lo que mostró Pedro en toda Latinoamérica, que es que las mujeres crecen, se tiran más para la derecha, en cambio los hombres se mantiene estable y hasta crece un poquito más comparativamente los más jóvenes. Entonces tenemos hombres y jóvenes son la parte que más está creciendo de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires y creo que en todos lados. Esto está publicado en el boletín de Ciudad de Buenos Aires del 2020, que son cuáles son las vías de transmisión. Sabemos que hombres que tienen sexo con hombres son la población de riesgo más importante. ¿Cómo se atienden los pacientes en la parte pública de la ciudad de Buenos Aires? Casi el 60% en hospitales generales de agudos, 38% pusimos en hospitales monovalentes. Nosotros tenemos un hospital de infecciosas que es el Muñiz, que tiene el 37% de todos, o sea, el resto de los monovalentes tienen 1%, 3% organizaciones no gubernamentales y otros. El sistema público de la ciudad de Buenos Aires realiza carga viral y CD4 de manera centralizada en algunos lugares. El resto de los hospitales tenemos que derivar las muestras y eso a veces es un problema porque se necesitan recursos que a veces no están, el traslado, etc. ¿Qué pasa con las cargas virales? Bueno, vemos que en el 2023 siempre lo cerramos el 31 de diciembre, lo cerramos antes para traer los datos acá, pero no va a cambiar. El 72% de los pacientes tienen una carga viral al menos en el año.
72%, 0,7 pacientes. No tenemos ni una carga viral por año por paciente, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado de esa carga viral? Vemos que en el 2023 el 63% de la gente que está en seguimiento tiene carga viral indetectable. Eso es el 86% de todas las cargas virales realizadas. Estamos un poco lejos del 95%. Puse rápidamente cuáles son las guías nacionales de tratamiento, porque son las guías que sigue el sistema público. Nosotros dependemos de lo que dicta Nación con respecto a cuáles son las medicaciones de inicio disponibles. Quise hacer un resumen de la utilización de los tratamientos en las personas en seguimiento. Estos son todos los pacientes tratados. Vemos cómo a través de los años, obviamente tenofovir combinado fue el backbone preponderante y sigue siéndolo, lo demás está disminuyendo, 3-TC-Abacavir se mantiene un poco estable, pero está disminuyendo, Acetate por suerte está disminuyendo, esquemas sin inhibidor de transcriptasa reversa hay algunos, pocos, el 3-TC solo como biterapia está en ascenso, y la tercera droga, lo que decíamos, ¿no? El aumento del dolutegravir de 10% en el 2019 a casi 65% de todos los pacientes en tratamiento en la parte pública de la Ciudad de Buenos Aires tienen dolutegravir, y esto tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? La disponibilidad incluso de la terapia combinada en una tableta de dolutegravir con 3-TC y tenofovir, efavirenz en descenso y los inhibidores de proteasa en descenso también. Esto es lo mismo, pero por grupo lo mismo, ¿no? Los inhibidores de integrasa en ascenso violento, digamos, y el resto en descenso. ¿Pero con qué iniciamos los tratamientos? Bueno, lo que decía recién, ¿no? Lo disponible, a pesar de que hay otras drogas disponibles, es la combinación de dolutegravir, 3-TC, tenofovir. Más del 95% de los pacientes empiezan con esa combinación, tenofovir combinado. Empezó a aparecer el TAF, lo que pasa es que el TAF está reservado para situaciones especiales, pero se está empezando a iniciar con TAF, cada vez está menos restringido, pero sigue estando restringido, las demás combinaciones bajan, y lo mismo, ahí está el dolutegravir, más del 90% de los pacientes en la Ciudad de Buenos Aires, la parte pública, inician con dolutegravir, ¿sí? Casi muy poco con raltegravir, que no está en primera línea, y no tenemos victegravir en la parte pública. Todo lo demás está en descenso. Como estrategia, lo que hicimos con todos los hospitales fue, a partir de la pandemia, para que la gente pudiera seguir en tratamiento, empezamos a suspender o retrasar el pedido de recetas. Hoy en muchos hospitales las personas que viven con VIH pueden ir a la farmacia directamente y les entregan la medicación, y eso fue un embudo que pudimos más o menos salvar. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que tratamos de hacer entre todos en Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la prevención combinada ya se habló, ya sabemos cómo es, no me voy a detener en eso. Se hace desde la coordinación VIH, salud sexual e ITS, distribución de preservativos penianos, vaginales, ampliado este año a varios lugares. El PrEP, algo contó José de PrEP el otro día. La verdad que es un tema complejo, porque nosotros decimos que el PrEP está disponible, ¿no? Y está disponible. Quiero decir, está la medicación. Ahora, ¿cómo lo instrumentamos en la ciudad? ¿Qué pasa en la vida real con todo esto? Tenemos 1.800 personas tomando PrEP, o que tomaron PrEP en algún momento. ¿Qué es lo que pasa? No lo podemos articular. Este embudo que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires es sobrecarga de trabajo. Nosotros los infectólogos saben que aparte de VIH hacemos todo lo demás en los hospitales. Entonces tenemos sobrecarga de trabajo, sobrecarga de turnos. El bajo número de infectólogos no debería ser un problema, porque creemos que el PrEP hay que descentralizarlo, pero también tenemos problemas para acceder a los centros de atención primaria para entregar los PrEP. Es un tema en el que hay que trabajar muchísimo, porque está disponible, pero no lo podemos llegar a instrumentar como corresponde, así que la descentralización sería la clave. Se está trabajando en eso, no es fácil.
Se instituyeron los test rápidos a partir del 2019, el test dúo, eso hizo que aumentaran los testeos, se hacen en ONGs, se hacen en CESACs, ahí está explicado lo que es, Centro de Salud y Acción Comunitaria. CEMAR es algo intermedio, es un centro comunitaria, pero con especialidades médicas, más que nada se hacen ahí, en algunos hospitales también. Hizo que aumentara el diagnóstico, la positividad que se tuvo de los test rápidos en HIV es del 3% aproximadamente. Esto lo quise mostrar porque es algo en lo que estamos pensando y trabajando hace rato, que es identificación de poblaciones vulnerables o situaciones especiales, y el tema de los migrantes, que en Buenos Aires, en Argentina, pero yo vivo en Buenos Aires, estamos viendo cada vez más, y unos compañeros del Hospital Santoyán hicieron un estudio en su población y vieron que los migrantes que ellos tenían dentro de sus pacientes tenían menor probabilidad de estar en estadio A1, mayor probabilidad de presentación tardía y CD4 más bajo, estadísticamente significativo. Es una población chica, pero estamos tratando de ampliar eso a toda nuestra población, a ver si tenemos ahí un tema en el que tenemos que trabajar. Acá, ¿cómo vuelvo para atrás? Bueno, hablamos de la descentralización. Nosotros creemos que es la clave. Se terminó la atención de las personas con VIH en los hospitales y se terminó incluso la especialización. Me parece que es el camino porque es un cuello, es un embudo que no vamos a poder pasar. Se está trabajando mucho en la descentralización, pero paso por paso no es fácil. Se hacen capacitaciones, se habla con la gente que trabaja en los centros de atención primaria, pero hay un poco de resistencia. También hay sobrecarga de trabajo en esos lugares. También hay un tema cultural que hace que las personas con VIH prefieran ir a los hospitales. Sin embargo, hay una luz al final del túnel. Muy lejos vemos cómo está lo de arriba. Violeta son los hospitales generales de agudos, la mayoría de los donde se atienden los pacientes, como mostramos antes, pero vemos que las otras líneas empiezan a subir, se está empezando a abrir el juego y creemos que va a ser, no sé la solución, pero una de las claves para poder empezar a mejorar un poco. Estamos haciendo un trabajo hormiga, a voluntad. Creo que si me está viendo Seba Nardi, le mando un saludo. Es un compañero también de ahí de la coordinación. Hacemos un trabajo de revinculación. Lo que hacemos es identificamos los pacientes que se pierden, que pasan a estar inactivos porque no retiran medicación, los buscamos, los llamamos, le mandamos un mensajito, le preguntamos qué le pasó y los revinculamos. Tenemos acceso al sistema de turnos de toda la ciudad y les damos turno nosotros, ¿no? Este es un trabajo muy, muy difícil y muy voluntarioso. En el 2022 tenemos estos números, 4.000 personas pasaron a inactivas, la mayoría eran varones, promedio de edad 40 años. De hecho, se consiguió el contacto de 70 y pico por ciento, solamente nos pudimos comunicar con un 26%, de los cuales más de la mitad decían que los problemas que tenían eran económicos, no podían ir al hospital, no tenían horario porque tenían que trabajar, no les alcanzaba la plata. Ya sabemos todos que estamos hablando de un problema social, socioeconómico, aparte de sanitario, ¿no? Inseparable de eso. Algunos otros retiraban ya por su obra social, algunos decían que no tenían motivación, no eran la mayoría, y algunos sí estaban vinculados y era una falla del sistema. Pero esto creo que es súper importante y creo que también es uno de los caminos que tenemos que seguir. Con respecto a la descentralización, esta diapositiva iba antes. Lo que queremos hacer y las estrategias que planteamos son que las personas diagnosticadas en los centros periféricos, si están asintomáticos y estables, se seguirán ahí, se siguen ahí, y si no, serán vinculados con el hospital de cabecera. Digamos, los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires tienen áreas programáticas, entonces será derivado ahí. Hay algunas dificultades con esta derivación por la ausencia de turnos. Y lo otro es los pacientes que están en seguimiento
estables, que solamente retiran medicación y se hacen laboratorio y lo que podemos pensar es que van a permanecer de esa manera, empezar a derivarlos también a los centros periféricos. Eso es todo, corrí un montón. Hace un año estábamos acá y nos estábamos yendo para ver la final. No sé si se acuerdan, y vimos la final y tuvimos una alegría. La verdad, entre tanto que hay por hacer, estamos lejos, lejísimos. Ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país y estamos muy lejos y cuesta muchísimo todo esto y hay que trabajarlo y creo que depende de todos nosotros, pero no debe depender de la voluntad. Me parece que debe depender de una política pública, ¿sí? Y si tengo un minuto más, quiero decir esto, porque una vez estaba en un congreso y escuché esto y me quedó en la cabeza, 2016, alguien dijo en ese congreso: creo que es hora de que enfrentemos la verdad sobre el mundo injusto en que vivimos. Puede ser una ingenuidad. Todos tenemos herramientas, tenemos todas las herramientas que necesitamos para prevenir la propagación del VIH. Preservativos, PEPTAR, sabemos de qué se trata y sin embargo sigue habiendo diagnóstico de millones de personas por año, muchos niños, la gente se sigue muriendo. ¿Por qué? ¿No? Dicen que es caro, que es desalentador, que es complicado, que es estigmatizado, que es politizado. Probablemente la verdadera razón es que no valoramos algunas vidas más que otras. Valoramos los hombres más que las mujeres, el amor heterosexual que el amor homosexual, la piel blanca más que la piel negra, los ricos más que los pobres. El SIDA no discrimina, los que discriminamos somos nosotros. Gracias. Mis compañeros...